Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Nuestro saludo afectuoso a los amigos que nos acompañan cada día en este programa Creed en sus profetas, la señal de nuevo tiempo que llega a diferentes rincones de Sudamérica y también más allá de las fronteras del continente. Tenemos siempre el gusto de tener un momento especial aquí con la palabra de Dios, con el consejo inspirado que Dios le proveyó a Elena White y que conocemos como el espíritu de profecía. Para este encuentro siempre estamos con la presencia del pastor Bruno Razo. ¿Qué tal, Ever? Un gusto saludarte y un gusto saludar a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos y sentirnos en la presencia de Dios y buscar en su palabra, en los comentarios, en los escritos de Elena de White, esa Biblia amplificada para tener claro el mensaje y también para aplicar a nuestra vida las lecciones espirituales. Hoy con el capítulo 31 del primer libro de Samuel, o sea, el último capítulo de este libro. Este capítulo encierra una historia que venía ya decreciendo, la historia de Saúl. Este último capítulo de Primera de Samuel nos narra la muerte de este hombre que había sido un hombre valiente, pero que fue equivocando sus decisiones y finalmente terminó separado del Señor. Sin embargo, quisiera puntualizar en un aspecto. Un episodio anterior vemos a Saúl consultando a una pitonisa, una adivina, que no solamente era adivina, sino que era una medium. O sea, en el fondo estaba consultando a Satanás. Exactamente. Justamente por ahí va mi pregunta. ¿Qué relación hay entre la entrevista que Saúl tuvo con la medium allí en la localidad de Endor y su muerte? Elena de White en Patriarcas y Profetas, página 667, dice: antes del amanecer volvió con sus acompañantes al campamento israelita a fin de hacer preparativos para el combate. Al consultar aquel espíritu de las tinieblas, Saúl se había destruido. Oprimido por los horrores de la desesperación, le iba a resultar imposible inspirar ánimo a su ejército. Separado de la fuente de fortaleza, no podía dirigir la mente de Israel para que buscara y mirara a Dios como su ayudador. De esta manera, la predicción del mal iba a labrar su propio cumplimiento. O sea que el punto también es este: no es que Dios se enoje porque se enoja, nos destruye y nos mata. Claro.
Lo que pasa es que nosotros nos escapamos fuera de la esfera de la protección de Dios. Entonces llega un momento que Dios tiene paciencia, pero llega un momento que Dios ya no puede hacer más nada por nosotros cuando hemos insistido en desistir de aceptarlo en nuestra vida. Y el detalle parece que con estas decisiones Saúl fue encaminándose cada vez más en territorio enemigo. No me refiero a los filisteos, ni a los amalecitas, ni a ningún pueblo que estaba rodeando a Israel, sino que al enemigo verdadero, el que está detrás de todas las enemistades en el mundo. Claro. Lutero decía, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero puedo evitar que hagan nido. O sea, yo no puedo evitar que el enemigo me tiente, me acose, me ataque, hasta puede hacerme daño, pero yo puedo evitar casarme con el enemigo, hacer una alianza con el enemigo, buscar su ayuda. O sea, hay una decisión libre, totalmente libre de parte de Saúl, que insisto, no va con el desprecio a un mensaje de Dios, es una abierta rebeldía y una alianza con el enemigo. Claro. Hablando de casarse con el enemigo, me hizo recordar de un libro que fue bestseller, Durmiendo con el enemigo, después se convirtió en una película. Y qué triste, ¿no? O sea, que una mujer tenga que convivir con alguien que la golpea, que le hace violencia y que muchas veces termina matándola. Esto había sucedido con Saúl. Es así, es así. Saúl comenzó a dormir con el enemigo, comenzó a convivir con el enemigo, comenzó a casarse con el enemigo y el enemigo lo que quiere es destruirnos. Así que finalmente el enemigo termina logrando su propósito. Bien, pastor. Estamos ante la muerte de Saúl. Algunos detalles que la Biblia no nos da, pero que como un zoom, acercándonos ahí en la escena, Elena White nos presenta. Hay algunos detalles interesantes que podrían traer lecciones para nosotros. Elena White dice así: los arqueros apremiaban más y más a Saúl. Había visto a sus soldados caer en derredor suyo y a sus nobles hijos abatidos por la espada. Herido él mismo, ya no podía ni pelear ni huir. Le era imposible escapar, y resuelto a no ser capturado vivo por los filisteos, ordenó a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella. Cuando el hombre se negó a levantar la mano contra el ungido del Señor, Saúl se quitó él mismo la vida, dejándose caer sobre su propia espada. Así pereció el primer rey de Israel, cargando su alma con la culpa del suicidio. Su vida había fracasado. Cayó sin honor y desesperado porque había opuesto su perversa voluntad a la de Dios. Finalmente murió como había aprendido a vivir en los últimos años de su vida, o una gran parte de su vida. Terminó sin fe, sin esperanza, destruyéndose, cerrando la puerta a la salvación, porque había opuesto su perversa voluntad a la de Dios. Y quien se opone perversamente contra la voluntad de Dios, termina en esto, termina en el fracaso, termina en el dolor, termina en la angustia, termina en la muerte, termina en la nada. Saúl había ido matándose lentamente, podríamos decir, al ir separándose de la voluntad de Dios y tomando caminos que no solamente eran divergentes, sino que eran totalmente opuestos a los caminos de Dios al consultar a los medios, al consultar a los demonios. Él había ido matándose, podríamos decir, espiritualmente en vida, y lo que restaba, ese suicidio que él cometió, era simplemente ya el epítome de una vida fracasada. Totalmente. Lo que ocurre es que el camino de Dios y el camino del enemigo no son caminos que van paralelos, digamos así, estoy a 1 metro del camino de Dios. Son caminos totalmente opuestos. Claro. Entonces, cuando yo comienzo a alejarme de Dios, al comienzo estoy relativamente cerca. Claro. Pero cuanto más me alejo del camino de Dios,
cada vez estoy más lejos. Por eso estas situaciones inexplicables, que no eran solo de él, ¿no? Porque en esa idolatría, en esa aceptación de los falsos dioses, había quienes llegaban a sacrificar sus propios hijos a dioses inexistentes. Y dicen, no puede ser, ¿hasta dónde llegaban, no? Pero bueno, cuando te vas alejando, cauterizando la conciencia, un paso lleva a otro, y lo que hoy me parece una desgracia, mañana, bueno, ya lo justifico un poco, y lo que hoy me lastima hacerlo, después ya no me lastima, ya me gusta y cada vez me gusta más, y entonces termina totalmente alejado de Dios. Así que Saúl escribió la última página de un libro que ya estaba escrito. O sea, ya desde hace rato que Saúl había escrito destruir su vida porque siguió su voluntad en lugar de seguir la voluntad de Dios. Al igual que un libro de la literatura latinoamericana, esto podríamos llamarlo como una crónica de una muerte anunciada. Sí, así es. Saúl fue muriendo de a poco porque se separó de la fuente de vida. Y la Biblia dice, ¿no?, que hay caminos que al hombre parece derecho, pero su fin es un fin de muerte. O sea, a Saúl le puede haber parecido derecho, aunque en el fondo sabía que no era derecho. Claro. Y su final es un final de muerte. No hay otro camino. Pero no porque Dios se enoje, es porque si yo me alejo de Él, no me queda otra cosa que la muerte. Si me desconecto de Dios, que es el centro y la fuente de la vida, me quedo sin vida. Ahora voy perdiendo la cantidad de vida, voy perdiendo la calidad de vida y finalmente pierdo la vida misma. Gracias, pastor. Esto es Creer en sus profetas. Luego de un mensaje importante, volvemos. Hola, ¿quieres escuchar una cita acerca de la música? Así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto. Y esa clase de canto tiene un poder maravilloso. Esta cita puedes encontrarla en este libro hermoso, La música, escrito por Elena G. de White. Te invito a que sea parte de tu biblioteca personal ingresando a la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día más cercano del lugar donde te encuentres. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Queremos dedicar estos últimos minutos, instantes, para tener una invitación, un cambio de vida y también pedir la bendición del cielo. Yo solo quiero decir que si usted siente que está caminando en armonía con la voluntad de Dios a través de su palabra, siga adelante. Y si usted siente que en algunas cosas usted se está alejando o colocándose en una posición distante, opuesta a la voluntad de Dios, quiero invitarlo de corazón a que podamos reflexionar y tomar una decisión que valga la pena, una decisión que tenga sentido, porque nos compromete con Dios y nos compromete con la eternidad de Dios. Ahora vamos a orar. Querido Dios, te pido por todos aquellos que están caminando en armonía con la voluntad de tu palabra para que fortalezcas su fe y continúen creciendo en el camino hacia la eternidad. Pero también te pido por alguien que está distante de tu palabra, de tus proyectos, que en este momento puedas sentir un abrazo especial de tu parte. Y no solo sentirlo, sino recibirlo y vivir permanentemente con ese abrazo. Dejamos nuestra vida en tus manos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, amigos, por haber estado con nosotros. Esto ha sido Creed en sus profetas. Tenemos el encuentro pactado el día de mañana. Hasta entonces.